Entonces, siempre se me olvida. Hola Franco, ¿cómo estás tú? Espero que estés bien, Franco. Gracias, Felipe, por la observación. Em, Como les digo, ya habíamos empezado la clase, pues, pero es que lo que pasa es que, como en general, en los otros sistemas, no, no te preocupes, no hay problema. Lo importante es que nos sumemos a la clase. ¿Está bien? Entiendo que a veces hay problemas de internet y cosas. ¿Cómo se llama? En los otros sistemas donde trabajo, en general el Zoom se inicia la grabación entrando, ¿me entiendes? O el Meet también. En fin, o sea, aquí me complica un poco, pero bueno. Entonces, la mediana es el dato que divide la muestra ordenada en dos partes iguales, pero ¿cómo sabemos cuál es ese dato? Fíjense, cuando está en estos son datos que no están agrupados, solo están ordenados. Bien, es una lista ordenada de datos o valores. Entonces, hay que hacer la distinción. Si es par, el total de la muestra, el total de datos, de datos. Ya, en este caso son 10, por lo tanto es nuestra situación. Déjame ver si tengo más espacio. Ahí. Entonces, el dato de la mediana es el dato de posición, la mitad, más el dato siguiente a la mitad, pero dividido entre 2. Es un promedio porque hay dos valores centrales. Ya se los voy a mostrar. Bien, este es el caso si es par. Bien, y si es impar, lo voy a poner aquí. Vamos a ver aquí. Voy a continuación ejercicio 1. Continuación ejercicio 1. Si los datos son una cantidad impar, puntos, en 16, entonces la mediana es sin el dato mediano, perdón, ahí me falta el dato de la mediana o el valor medial corresponde eh, al dato de posición n más 1 dividido entre 2. O sea, hay un puro valor. Bien, entonces, miren, supongamos de este ejemplo que estamos trabajando, que ya lo tenemos ordenado, que no quiero escribirlo de nuevo, así que lo voy a copiar. Del ejercicio 1, ya, ahí están los datos. Fíjense que la lógica es la siguiente. Necesitamos eh, un valor que divida la muestra en dos partes iguales, pero esta muestra tiene 10 valores. Entonces, supónganse ustedes que nosotros dividimos la muestra en dos partes iguales. ¿Ya? Supongan que separo a la derecha, separo a la derecha, o a la izquierda en este caso, perdón, esos cuatro valores y separo estos cuatro valores a la derecha.
Tengo una gran parte central, que es esta que está acá, que van a indicar los valores que van a dividir la muestra en dos partes iguales, para ser, para ser así como preciso. ¿Y cuál es eso? Eso corresponde a al promedio o a la mitad entre 23 más 25 dividido entre 2. Eso es lo mismo que 48, creo, medios. Y eso es 24. O sea, el dato medial o el dato que divide a la muestra es un dato que está al medio entre 23 y 25, que es 24. Ahora, no importa que no pertenezca a la muestra, lo único que está indicando es que ese valor divide a la muestra en dos partes iguales. Ya, pero lo que yo hice fue por exploración, fui dividiendo la muestra. Pero apliquemos mi fórmula, esta que yo puse aquí. Si la muestra es impar, corresponde al dato de posición al que se encuentra en la mitad, más el dato que se encuentra en la mitad más 1. Como son 10 datos, Profe, podría retroceder un poco porque no alcancé a escribir esta parte del dato par. pero te lo muestro el tiro. Como son 10 datos, la mitad es el dato 5, ¿cierto? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Más, entonces, repito, va a ser, aquí lo voy a anotar, Felipe. Entonces, es el dato que se encuentra en la mitad más el dato que se encuentra siguiente a la mitad. Y todo eso dividido entre 2. Bueno, el dato que se encuentra a la mitad es el dato de posición 5. Y el dato de posición 5 en la lista ordenada es 23. Más el dato que se encuentra en la posición siguiente al de la mitad. Es decir, si la mitad es 5, más 1 es 6. Y el dato de posición 6 es el 25. Dividido entre 2, y bueno, ya sabemos el cálculo, eso es 24. Ya, ¿se entendió o no? Sí, se entendió por ahí. Bueno. No, Cris, no entendiste. Cuéntame. ¿No? ¿Más o menos significa eso? Ah, ya. Bueno, vamos a tener oportunidad de ponerlo a prueba. Lo importante es que si la muestra es par, no, está bien, pero tratemos de aclarar lo siguiente, que si la muestra es par, tiene dos valores centrales. ¿Bien? Y como tiene dos valores centrales, hay que calcular el promedio de esos dos valores. El tema es cómo yo encuentro esos dos valores centrales. Y la forma de encontrarlos es calcular la mitad del valor de la muestra y ubicar el dato que se encuentra en la mitad. Entonces, como aquí hay 10 datos, el dato que se encuentra en la mitad está en la posición 5. Entonces yo encuentro 5 posiciones.
Y en la quinta posición se encuentra el 23. Y el dato siguiente es el dato que se encuentra en la posición 6, es decir, el 25. Y yo necesito un único valor, entonces ese único valor se encuentra entre medio de esos dos. No puede ser el 23 porque la muestra queda cargada hacia la derecha, ni puede ser el 25 porque la muestra se encuentra cargada a la izquierda. Tiene que ser la mitad de esos dos valores. 23 más 25 dividido en 2. Eso si la muestra es par. Si la muestra es impar, es más fácil porque tiene un único valor central. Es único. ¿Ya? ¿Por ahí mejor? Sí. Y el impar es único, ¿no? El impar es un solo valor. Y por último, la moda, que es el más fácil en este caso. La moda es el dato de mayor frecuencia. Bien, la frecuencia, Disculpe, entonces ¿sí? el resultado final es 24. Sí, exacto. Ya. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Bien, ahí para que lo tengamos. Ya, entonces, la moda es el dato de mayor frecuencia. Frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Entonces, sería el dato que más se repite. Y el dato que más se repite, en este caso, 44. exactamente. Entonces decimos que la moda es 44 años. ¿Ya? Bien. Se refiere Pregunta. al número que hay más en los 10 que hay, ¿o no? ¿Cómo? Disculpa, Felipe. El 44 se refiere al número que hay como en más cantidades en estos 10 números. Exacto. En general, el dato que más se repita, es decir, 10, 18, 20, 21, 23, 25, 34, 43 y 44 son datos, son valores obtenidos en una muestra. Bien, ahora, el valor de la muestra que más se repita, que en este caso es el 44 porque tiene dos apariciones, ese de ahí, eso representa a la moda. Y en el caso de que no haya ni uno repitiéndose, ¿qué pasa? Se dice que la muestra es amodal, Vamos a ver. amodal, y pueden haber incluso más de una moda. Entonces la muestra puede ser bimodal. Y algunos siguen con este razonamiento al infinito y dicen, profe, ¿y qué pasaría si esto tuviera muchas modas? Bueno, ahí la muestra no tendría tanto sentido, porque con muchas modas es como que no sabes muy bien por dónde abanderizarte. Las medidas de tendencia central buscan tener como tres números que den forma o que nos permitan caracterizar una muestra. En Y este caso, como por ejemplo decir, no, ¿sabéis qué? Eh, instalé un negocio y quiero ver toda la gente que va, más o menos en qué rango se mueve la cantidad, o sea, la edad de la gente y ahí elijo eso, un tema así, para eso se ocupa, para ver la eh, tendencia del resultado o no. las medidas de tendencia central, como el nombre lo indica, representan un valor como al centro de la muestra. Entonces, tú tienes una población, o en este caso de la población sacamos un grupo de personas y las queremos caracterizar. Y la tendencia a caracterizarla es buscar valores que estén al centro. No me preguntes por qué. Tiene una lógica.
el centro es como lo más equilibrado de todo. Entonces, si uno quiere hacerse una buena imagen de cómo se está comportando un objeto, apelar al comportamiento central pareciera ser lo más recomendable, porque así no te cargas ni muy a la izquierda ni muy a la derecha. Entonces obtienes un valor neutro. Bien, entonces en el caso que tú planteas, si tú tuvieses un negocio, por ejemplo, no sé, de venta de chocolates, ¿sí? Y quieres estudiar eh, cuáles son la edad de las personas que ingresan a tu negocio. Entonces tú harías, no sé, un estudio de 1, 2, 3, una semana o distintos días de la semana y sacarías los siguientes datos. Por ejemplo, la edad. De esas edades que tú obtengas, sacarías un promedio. Y eso te indicaría, más o menos, suponte que entran personas en esta muestra entre 7 años y 50. Y el promedio te da 23. El dato central te da 25. Y la moda, fíjate bien, la moda te da 50. O sea, tienes un promedio de edad que responde a 23 años, tienes una mediana en 25, pero la edad que más se repite en tu negocio es 50. Entonces, tú con esa información, tú puedes sacar algunas conclusiones, como por ejemplo, estas personas que más ingresan, que son los que tienen 50 años, ¿qué tipo de producto o qué tipo de chocolate compran? Entonces a lo mejor tú te puedes dar cuenta que esas personas consumen en su mayoría un chocolate con más alto porcentaje de cacao, eh, porque buscan la sanidad, buscan, no sé, o al revés, compran chocolates trencitos, anda a saber. Entonces, tú puedes tomar algunas decisiones. Por ejemplo, sin dejar de lado la población que está entre 23 y 25 años, que es el promedio, es decir, el la edad central de las personas que van a comprar, puedes tener un stock mayor, por ejemplo, para aquellos que consumen este tipo de chocolate con mayor cantidad de cacao, con menor grasa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sería el ingreso de mayor personas. Bien. Ahora uno se puede preguntar, ¿por qué la moda, siendo de 50, el promedio es tan bajo? Eso puede tener distintas explicaciones. La muestra puede ser muy dispersa. Entonces puede tener valores muy extremos que el promedio absorbe. O sea, podría, si bien es cierto, tengo la moda que es 50, que es el dato que más se repite en la muestra, podría tener niños también en mayor concentración, por ejemplo, hasta los 40, personas entre 7 y 40, que van a preferir el chocolate rápido, ¿sí? El que va pasando y se compra una barrita de trencito, el que va pasando y se compra un sanenú chico, el adulto joven que prefiere una barra de sanenús, en fin, que es de salida más rápida. No sé si me entienden lo que te he querido decir, Benjamín. En este caso, Alberto. Johnny. Johnny. No, sí, lo entendí. Que lo llevo a algo más práctico para que se haga más entendible. Sí, correcto. Es eso. Esos 3 valores que están ahí nos permiten caracterizar la muestra y apuntan al centro. Se me está apagando la batería, espérame. Entonces, eso es lo importante. Y claro que sirve para tomar decisiones. Una es la que yo te he contado. Ahora, suponte que eres un vendedor y de repente llamas a una ciudad, llamas al alcalde de la ciudad, porque es un pueblo chico, y quieres saber, no sé, pues quieres llevar, no sé, ropa, no sé, vender ropa. Y de repente llamas y dices, ¿sabes qué? Quiero conocer el promedio de las edades
de las personas, del pueblo. ¿Para qué es importante conocer el promedio de la edad? Para saber qué ropa llevar, po. ¿No? Y te dice, sí, mire, la edad aquí, bueno, este es un pueblo un poco antiguo, ¿sí? Entonces, la edad promedio son de 40 años. Y tú en base a eso, tú dices, bueno, 40 años, tú llevas ropa relativamente, no sé, fue Formal, más formal, claro, para más, adulto joven. más adulto joven, colores grises, o sea, no tan estridentes tal vez, qué sé yo. Chuta, y cuando llegas allá, te das cuenta con que, si bien es cierto el promedio de la edad son 40, eh, este promedio está muy influenciado porque hay personas de mucha edad, por ejemplo 90, 96, 97, 98 años, incluso por ahí hay un señor de 120, pero el grueso de la población está entre 20 y 25, no son muchos tampoco. Entonces, a lo mejor la ropa que tú llevaste no te va a servir mucho. Y yo de ahí, ¿qué me correspondía para poder hacer un buen análisis? Ah, Moda. y exacto, la moda. ¿Y cuál es la edad que de mayor número? ¿Cuál es el mayor número de edad? Eh, El alcalde te tuvo que haber dicho a lo mejor, mire, tengo 15 personas de 27 años o 28, creo. Ah, ya. Entonces tú vas regulando la media, la moda y la mediana, te entregan valores que apuntan al centro de la muestra para tener un valor equilibrado para poder tomar decisiones. Y decisiones tan simples como las que te he dicho ahora. En un negocio más grande tendrán otras relevancias, pero en principio, en un caso práctico, es como lo que hemos conversado ahora. Mm, ¿Ya? vale. Bueno, sigamos. Bueno, esto creo que ya lo hemos trabajado. Ya, la media aritmética, aquí nos vamos a ir más rápido, entonces necesitamos, a la media aritmética, necesitamos la marca de clase. Bien, vamos a indicar aquí la marca de clase. Para el primer lugar, en la mitad, 52,5. Acuérdense que era el promedio entre el límite superior y el límite, o sea, inferior y superior, la suma dividida entre 2. Aquí es 57,5, 62,5, 67,5 y 72,5. Voy a arreglar ese 5. Y la frecuencia está caracterizado como 6, 13, 9, 8, 4. Entonces, el promedio, acuérdense que era la marca de clase por su frecuencia. Entonces aquí tenemos que anotar 52,5. Puedo subirlo un poco que no había terminado de anotar. Ya, espérame un poquito. 52,5 por 6. Ahí. Sí, de un momento. Ya, entonces ustedes, los que ya tengan listo aquí, la marca de clase por la frecuencia. Bien, 52,5 por... MI, ¿qué significa? ¿Cómo? MI. Marca de clase. Ya ahí. Acuérdate de la clase anterior, la marca de clase es el valor central del intervalo. Ah, ya. ¿Ya? Es el valor central del intervalo. ¿Ya? Entonces acuérdense de ir multiplicando 52,5 por 6,
57,5 por 13. Más 62,5 por 9. 67,5 por 8. Y 72,5 por 4. Dividido por el total de datos, 6 y más 13 son 19, más 9, 28, más 8, 36, más 4, 40. Ya. Si alguno tiene el resultado extraordinario, me lo dice. El primero me dio 315. Ya, pero acuérdate que lo divides por 40. Lo tengo que ahora dividir por 40 o sumo Exactamente. todos y los divido por 40. Es que ya lo sumaste, po, ¿o no? No sumé todos, me refiero a que multipliqué primero el MI por el FI. ¿Alguien más que tenga el resultado? Pucha, si no, para hacerlo yo. A ver. A mí me salió 822,5, lo dividí en 40 y me sale 20,5625. Mm, Es que los valores de la marca de clase son muy altos, entonces el promedio no puede estar tan fuera de eso. A mí me salió 61, no, 375. 61,75. Ya por ahí, ya por ahí puede ser. Sí, porque me asume los productos, asume de todo eso, me da 2455, si no me equivoco. Sí, Claro. a mí me dio Y lo mismo. ese Me equivoqué yo. dividido por 40, Había puesto otra cosa. 61,375. Claro, a mí me da 2455. Sí, Eso está bien. Ya, y al dividirlo entre 40, tiene que ser un valor cercano a
tiene que ser un valor dentro de la muestra, no puede ser un valor fuera, 61.375. ahí sí, 61,37. Ya lo vamos a dejar ahí, 61,37. Ya, pero ese es un importante. El promedio, la moda, la mediana no puede quedar fuera de la muestra. Piensen que si parten en 52,5 y 72,5, tiene que estar dentro del centro aproximado de eso que está ahí. Y ahí Profe, tenemos, si me dio un número, me refiero ligeramente igual, pero un poco distinto, ¿cuenta o no? depende, pues, cuánto es. A mí no me salió con 37, me salió con 67. A ver, dividido, es que no lo he dividido, ¿eh? 61,375, no, tiene que ser ese. Es rara mi calculadora. Bueno, revisa las multiplicaciones, pues. Ya. Profe, igual me sale así, 2455. 61,675. No sé qué hice, bueno. Revísalo, pues si es un tema ahí de la calculadora, lo que importa es que podamos ver el procedimiento. Bueno, ya tenemos la media. La mediana, en este caso, la mediana es una fórmula. La mediana se va a calcular así: límite inferior más el dato de posición n medios, no, más n medios, vamos a poner aquí, menos la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior, dividido por la frecuencia del intervalo, y esto va a estar multiplicado por la amplitud. ¿Qué son estas cosas tan complicadas? Lo primero, nos fijamos en n medios. Acuérdense que n medios representa si n es el total de datos, total de datos, que en este caso es 40, la mitad sería 20, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Ujú. Ya, entonces nosotros buscamos cuál sería el dato de posición 20. Fíjense que aquí hay 6 datos en el primer intervalo. En el siguiente intervalo habrían 13, o sea, 6 más 13 datos, tendríamos 19 hasta el final del segundo intervalo. O sea, el dato 20 se encuentra en este intervalo, en el tercero. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, Hay que sumar la fila derecha. Claro, porque eso me da la cantidad de datos. El 52,5 estaría apareciendo 6 veces, el 57,513, entonces hasta ahí tengo 19 datos, y luego en el intervalo siguiente estaría el dato número 20. Ya. Entonces, el límite inferior del tercer intervalo sería este 60 que está acá, sería este 60, ese es el límite inferior. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, sería límite inferior del intervalo medial, 60, más n medios, que ya sabemos que es 20, menos la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior. Ya. O sea, el intervalo donde está la mediana es el intervalo 3. El intervalo anterior es el intervalo 2. Entonces nosotros tenemos que calcular la frecuencia acumulada.
Y la frecuencia acumulada es la suma hasta un intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo tengo 6 valores, pero al segundo voy a tener la suma de los 13 más los 6 anteriores. O sea, al segundo intervalo voy a tener 19 datos. Entonces, 20, que es la mitad de los datos, menos la frecuencia acumulada hasta el intervalo 2, que es 19, dividido todo, ¿Por qué 19? porque 19 es la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior a donde se encuentra la mediana. El intervalo anterior de la mediana es el intervalo 2. Fíjate, es el intervalo 2, hasta ahí. Y hasta ahí yo tengo los 6 datos del principio más los 13 datos de ese intervalo. En total tengo 19. ¿Ya? O sea, la suma. Dividido por la frecuencia del intervalo donde se encuentra la mediana. ¿Cuál es la frecuencia donde se encuentra la mediana? 9. Entonces se divide todo entre 9. Y se multiplica por la amplitud del intervalo. Pero la amplitud del intervalo, fíjese que va, todos son 50, 55, 55, 60. O sea, la amplitud hay 5 valores entre medio. Y aquí lo voy a colocar. Amplitud del intervalo es el límite superior menos límite inferior, para que lo tengan como dato. Y estamos trabajando con amplitud de intervalos constantes, ¿bien? O sea, siempre es lo mismo. Ya, chicos, preguntas hasta ahí. ¿Qué es ese 19 de 20 menos 19? De nuevo, es la frecuencia acumulada hasta el Ah, intervalo ya. anterior al intervalo donde está la mediana. Bien, lo que hace la frecuencia acumulada es ir sumando frecuencias. Por ejemplo, al intervalo 3 van a haber 19 más 9, van a haber 28 datos. Al intervalo 4 van a haber 28 más 8, 36. Y en el último intervalo acumula el total, 40, que es el total de la muestra. Entonces lo que hace decir frecuencia acumulada es decir lo que hay hasta un punto en la muestra. En este caso nos estamos refiriendo al intervalo donde está la mediana. El intervalo donde está la mediana es el intervalo 3. Bien, entonces nosotros restamos el acumulado hasta el intervalo 2. Y el acumulado hasta el intervalo 2 son 6 más 13, 19. Jorge, ahí sí. Mm, sí. Otra pregunta, Profe, ¿sí? ¿de dónde sacó el 20? El 20 es la mitad de los datos. Ah, ya. Entonces, 5 dividido entre 9 por, no, 5 dividido entre 9 más 60. Entonces N2 es la mitad de los datos, es Sí, la media. sí, Y el menos F, ¿cuánto? FI, sí, menos es el dato anterior que me dé medio. O sea, puede haber sido 19, 18, 17, puede ser cualquier número, pero es el dato anterior a la media. es la frecuencia acumulada, ¿Ya? la frecuencia acumulada. Aquí está la frecuencia, mira. Estas son frecuencias. ¿Sí? ¿Bien? Ya, entonces, ya, estamos hablando ahora de frecuencias acumuladas. ¿Qué significa?
Si estoy en el intervalo 2, aquí, y yo te pregunto, ¿cuántas frecuencias tengo hasta el intervalo 2? 19. Eso, Por eso le decía, puede ser, porque hubiese sido un número menor arriba, en vez de 13 hubiese sido 10, eh, serían 16 en este caso. ¿correcto? A eso me refería, sí. Ah, ya. Bien. El Entonces, 60, y el 60 lo sacó porque el dato menor de allá del es dato el de acá. es el límite inferior Sí, el del límite inferior, intervalo. sí. El límite inferior del Sí, intervalo, vais sabiendo cuáles eran los números. claro. El 60 lo sacó de allá, dice ya. Ya. Sí, El 5 es la amplitud del intervalo, es decir, la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo la calculo? Bueno, simplemente hago la resta. Si es 65, el límite superior, y el límite inferior es 60, la diferencia es 5, que es el 5 que está acá, ese 5. ¿Ya? Ahí sí o no. ¿Y de dónde sacó el 5? Pero acabo de explicártelo, po, Felipe. Se me cortó un poco el internet, así que no escuchaba. Ah, ya. Es la diferencia entre el límite superior del intervalo y el límite inferior del intervalo. ¿Cuál es el límite superior? 65. ¿Cuál es el límite inferior? 60. 65 menos 60 es 5. Fíjate que todos los intervalos, Felipe, todos, tienen una amplitud de 5. 50 a 55, 5. 55 a 60, 5. 60 a 65, 5. 65 a 70, 5. 70 a 75, 5. La amplitud de cada intervalo es 5. ¿Lo ves ahí? Sí, es que me quedo confuso porque por el orden de las cosas. Ah, muy bien. Bueno, la mediana entonces es 60,5. ¿Bien? Ya. Digamos, nos queda la moda. 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 La moda es otra, cuando hay intervalos agrupados, la moda es otro, esto es límite inferior más, le voy a poner ese delta sub 1, un triangulito 1, dividido, fíjense bien, triangulito 1 más triangulito 2, multiplicado por la amplitud, multiplicado por la amplitud. Bien, ya sabemos que en nuestro caso la amplitud es 5. ¿Cómo vamos a determinar el límite inferior? El límite inferior, si es la moda, nos remitimos al intervalo de mayor frecuencia. ¿Cuál es el intervalo de mayor frecuencia? ¿El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5? ¿Cuál es el intervalo que tiene la mayor frecuencia? El 5. El 5 tiene la mayor frecuencia. Ah, no, el 2, el 2. El 2 tiene la mayor frecuencia. Entonces, fíjense, el triangulito 1 es 3C menos 6. Aquí lo vamos a poner.
triangulito 1, vendría a ser el intervalo de mayor frecuencia menos el anterior. Y el triangulito 2 vendría a ser el intervalo de mayor frecuencia menos el que sigue. Es decir, 13 menos la frecuencia del intervalo anterior, 13 menos 6, es el triangulito 1. Y el triangulito 2 es la frecuencia mayor, es decir, 13 menos la frecuencia que sigue, en este caso 9. Y el límite inferior era 55. O sea, 13 menos 6 son 7. 13 menos 9 creo que son 4. Entonces tenemos la moda 55 más 7, el triangulito 1, dividido entre 7 más 4, que es 11, y multiplicado por la amplitud que ya la conocemos. O sea, 55 más 35 sobre 11. Y eso es 55 más 35 sobre 11. 58,18. 58,18. Esta es la moda. Es decir, de todos los datos, la masa corporal que más veces aparece sería 58,18 kilos. En cambio, el valor de la muestra, que divide en dos partes iguales, es 60,5 kilos. Ya, preguntas, dudas, consultas. El 55 como para hacer referencia al que es el número de mayor frecuencia, ¿no? No, el 55 es el límite inferior del intervalo de mayor frecuencia. Ya, entiendo. Es este valor. Mira, Felipe. Mira. Es este valor, ese que está ahí. ¿Lo ves? Sí, ya lo cacho. Ese. Eso, pues, chicos. Dudas, preguntas, consultas. Mientras ustedes ven eso, yo trato de ver la asistencia por el momento. Asistencia, no mía, por supuesto, la asistencia de ustedes. Déjenme el libro de clases. Mientras ustedes van viendo ahí las consultas, las dudas, me avisan. Esto siempre se hace con el que tiene mayor frecuencia independientemente del orden, ¿no? Exactamente, independiente del orden. Estamos en julio todavía, ¿no? Claro. Sí. En julio, miércoles 29. Vamos a ver. ¿A quién tenemos por acá? Franco. ¿Está Franco? Presente. Muy bien. Elliot no, Jorge sí. Jorge sí. Nicolás Rojas, no. Lindsay, no. Felipe sí. ¿Y Cris también? Presente, gracias, Cris. Presente. Gracias, Cris. Leandro no. Antonio no. Catherine.
No. Johnny sí. Antonia. Antonia, ¿está presente? Estaba ella, Sí, es que yo la vi. no, yo también, pero no la veo en mi lista. A ver, espérame. Dejé de compartir para verlos aquí en vivo y en directo. Ah, se retiró. Se retiró Antonia. Se retiró Antonia. Ya chicos, ¿hay más preguntas, dudas, consultas? ¿No? O lo voy a poner presente en la primera parte de la clase. No, todo escrito. Bien. Ahí la vamos a poner presente a la primera parte de la clase. Ya, a ver, vamos a ver bueno, este se los voy a dejar de tarea. Sáquenle fotos, chicos. Me la muestran en la próxima clase. ¿Puedo acercarlo un poco más para Sí, que pueda hacer la foto? sí, Jorgito. En eso estoy tratando de agrandar un poco más esta historia. Déjame sacar esto de acá. Déjame cerrar esto de aquí. El ensayo es la próxima semana, ¿o no? Uf, me pillé. Eso, Me pillaste. Eso se lo informan desde Pinardi. ¿Ahí se ve mejor o no? Déjame. Yo Sí, ya le saqué foto. Ya, genial. sí, esa foto. Ya. Este es el que quiero revisar con ustedes porque es un gráfico. Y los gráficos a veces joden harto. Pero lo voy a agrandar también porque se ve poquito ahí. Ya dice, miren, el gráfico de la figura 4, el gráfico se ve bien, la lectura no tanto. Ah, pero Repre- cuando no le hace zoom es sencillo. Claro, sí, tienes razón. Representa la superficie de los 5 océanos del mundo en millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones son verdaderas? La superficie del Océano Pacífico es 10 veces la superficie del Océano Ártico. Entonces vemos que la superficie del Océano Pacífico son 180 y la superficie del Océano Ártico son 18 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿la primera afirmación es verdadera o falsa? ¿Qué piensan? que sí. Sí. Exacto, la primera afirmación es verdadera, porque el Océano Pacífico. Entonces, con esto quiero decirles que se pueden obtener por inspección. El Océano Pacífico es 10 veces los kilómetros cuadrados del Océano Ártico, porque 10 por 18 da 180 kilómetros cuadrados. 2, o sea, esa es, ok, verdadera. 2. El promedio de las superficies es aproximadamente 80 millones de kilómetros cuadrados. No tengo idea. Tendríamos No, que ¿no? no sé. Que no se Tendríamos, ve como que muchos tienen el 80. no sé, pues veamos, 180 más 100 más 80 más 20 más 18. Y esto está dividido entre 5. Entonces, yo voy a sumar, lo voy a sumar 180 más 100 más 100 más 8, 388 dividido en 5 son 77,6 kilómetros cuadrados. Y aquí la afirmación dice es aproximadamente 80 millones de kilómetros cuadrados. Ese aproximadamente
da para mucho, pero yo estoy muy bajo de los 80. Entonces yo diría que esa afirmación ambigua es falsa, ¿ya? Más cercano a 80 sería 78, 79, los 77 creo que están muy por debajo. Y 3, pero en algunos contextos podría estar en lo correcto, ¿bien? Pero yo la voy a considerar incorrecta. Y 3, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico cubren más del 70% de la superficie. El Océano Atlántico, que son 100, y el Océano Pacífico, que son 180, en total son 280. ¿Cubre más del 70%? Bueno, eran 388 el total, ¿no? Entonces, como eran 388, yo lo multiplico por 0,7 y me da 271,6. ¿Ya? Entonces, observar el total es 388 y el 70% es, ¿cuánto dije? 271,6 kilómetros cuadrados. 271,6 kilómetros cuadrados. Entonces, la suma entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico es 280. 280 es mayor que 271,6. Por lo tanto, efectivamente cubre más del 70%. Y eso sería verdadero. Entonces, la alternativa correcta sería la letra C, 1 y 3. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? cómo se calculaban los porcentajes? Acuérdate que para calcular el porcentaje, esto es, si 388 representa el 100%, entonces el 70%, ¿a qué cantidad corresponde? Entonces tú dices X es igual a 388 por 70 dividido entre 100. Vaya, ¿Bien? gracias. Ya, pero esto ya lo vimos, Felipe, ¿ah? Que a veces me olvido de algunas cosas. No, tienes que repasar. Ya. Tienes que repasar. Bien, entonces la respuesta correcta es 1 y 3. Ya. Preguntas, dudas, consultas. Hasta ahí. Ninguna, ¿Ninguna, ninguna? al menos Todo yo bien. no. Ya. Fíjense acá. Este también por simple exploración lo podemos resolver. Solución. Por eso lo voy a hacer. Bien. Entonces, dice, primero, hay 10, aquí hay que tener cuidado porque los intervalos, acuérdense que cuando el cachito está, o el cachito del intervalo, esto es cerrado, por ejemplo, para el 0, y cuando está así es abierto para el 4, es decir, toma valores hasta antes del 4, no considera el 4. Esto es, no considera el último valor.
no considera el 4. ¿Ya? Entonces aquí no considera, en el primer valor no considera el 4, en el segundo no considera el 8, el tercero no considera el 12. Entonces la pregunta es muy importante. Dice, hay 10 niños que tienen más de 4 años, y menos de 8. Entonces, veamos, los que tendrían más de 4 años estarían aquí. Y también allí estarían los que tienen menos de 8, porque llega hasta un valor menor a 8. No toma el 8. ¿Son 10 niños? Sí, son 10 niños, porque 10 representa la frecuencia. Hay 14 niños que tienen menos de 8 años. Efectivamente, hay 14 niños que tienen menos de 8 años. Y a mayor edad, mayor es la cantidad de niños. A mayor edad, mayor es la cantidad de niños. No podemos afirmar eso, porque en el intervalo entre 8 y 12 años tengo 8 niños, pero en el intervalo entre 4 y 8 tengo 10. Entonces, no es verdad que a mayor edad, mayor cantidad de niños. Respuesta correcta, 1 y 2. 1 y 2. U y menos de 8. Qué raro. ¿No está la respuesta? No está la respuesta. 1 y 3, Probablemente era C, ¿o no? probablemente tienen más de 4 años y menos de 8. Mm, 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 mm. Sí, no está la alternativa correcta. Debería ser 1 y 2. Ahí, a ver. Ay, señor, 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 señor. Ayúdame, señor. Mm, pero es que no es esa la pregunta. Mm, sí. Ah, miren, ya. No, es una precisión demasiado precisa. El, o sea, estoy ahí, miren, ahí en ese caso estoy, el intervalo asegura que ahí van los niños que tienen más de 4 años. Ah, claro, ya. Ahí está la respuesta. Es una buena pregunta, muy tramposa. Hay 10 niños que tienen más de 4 años y menos de 8 años. No lo sabemos con precisión. ¿Y por qué no lo sabemos con precisión? Porque podrían estar los 10. No sabemos la distribución de los valores dentro del intervalo. Podrían ser los 10 niños tener 4 años. Es muy específico eso, demasiado específico, pero podría ocurrir. Entonces, en este caso, la respuesta es solo 2. ¿Ya?
Chicos, preguntas, dudas, consultas. Era como pregunta trampa, ¿no? Era como una trampa. Sí, es muy específica, tiene un nivel de detalle que hay que estar muy, muy atentos. Porque uno tiende a pensar que efectivamente hay entre 4 y 8 años, hay 10 niños, pero no lo podemos afirmar con precisión porque los 10 niños podrían estar concentrados en un solo valor, es decir, 4 años, por ejemplo. Si bien es cierto, el intervalo recoge esa amplitud de edad, no necesariamente significa que voy a tener niños en ese rango de edad. O sea, no es que yo vaya a tener, por ejemplo, un niño con 4 años y medio, 3 niños con 6 años, eh, 3 niños con 7, y uno con 8, uno con 9 y uno con 9 años y medio. Perdón, me pasé en el rango, pero esa es la lógica. No conozco la distribución de las edades dentro del intervalo, pero es tramposo. ¿Por qué es tramposo? Porque uno asume que hay una distribución homogénea de edades dentro del intervalo, pero no sabemos qué edades con precisión son. Entonces sí, es una pregunta que va al filo ahí, ¿eh? Va muy, muy detallista. Chicos, preguntas, dudas, consultas. Todo claro hasta ahora. Ya, ¿qué pasó, Cris? Cuéntame. No, no tengo ninguna duda, eso. Ah, bien. Y Alberto, Estoy escuchando y revisando. Pero sí está como tramposa, como dice usted. sí, no, yo también caí redondito. Mm. Caí redondito, me dejé llevar por las cifras, pero eso es importante. Uno tiene que leer la pregunta y responder lo que la pregunta dice. Y la pregunta dice, ¿hay 10 niños que tienen más de 4 años y menos de 8 años? No lo puedo asegurar porque una cosa es que el intervalo contemple ese rango de edad y otra cosa es que efectivamente yo tenga niños en ese rango de edad. ¿Bien? Porque primero dice entre 0 y 4, po, entre 0 y -4. No, entre 0 y 4. Ese signo es como la distancia que hay entre los Allá, años. entre 0 y 4. Entre Hay- 4 y 8, 10. claro, pero no sabemos con precisión si efectivamente los 10 niños están distribuidos de manera ordenada dentro de ese rango de edad o los 10 niños tienen 4 años, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿por cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Siempre. La pregunta uno podría ser como podría no serlo, porque no conocemos la muestra real de datos. No conocemos la muestra. Sí, pues cuando son datos así debería ser más amplio la tabla en este caso. No, Va es a que ser más exacta. lo que pasa es que lo curioso de la pregunta es que, por ejemplo, si a mí me pidieran calcular la mediana, el promedio y la moda, yo tendría que asumir que la edad central se encuentra, no sé, calculando la marca de clase por 4, calculando la marca de clase de cada intervalo por su frecuencia y dividirla por el total. La mediana también, y la moda tendría que calcular el valor que más se repite. Entonces, eh, cuando yo utilizo estas medidas de tendencia central en intervalos
agrupados por intervalo, yo en realidad tengo que asumir que los valores están distribuidos de manera homogénea dentro del intervalo. Bien, porque seguramente la moda o la edad que más se repite dentro de la muestra, no sé, a lo mejor es 7,5 o no sé, 5,4, no sé, 5,4. Pero ¿qué me estaría diciendo eso? Que efectivamente yo tendría valores dentro del intervalo de 4 hasta un número menor a 8, equivalente a 10 niños. Bien, la pregunta es, ¿hay 10 niños que tienen más de 4 años y menos de 8? No lo puedo asegurar porque podría haber uno de ellos que tenga exactamente 4 años. Y si hay uno de ellos que tiene exactamente 4 años, solamente quedarían 9 mayores a 4 y menores que 8. ¿Me entiendes? ¿Aló? ¿Aló? Se fue la... ¿Me escuchan? ¿Qué pasa? Parece que se le cortó el internet o se pegó. Sí, parece. ¿Me escuchan ahora o no? Sí, sí, lo escuchamos. Sí. Ya. ¿Me escucharon la última parte? Ujú. Sí. Bien. Chicos, el ejercicio 6, la varianza es una varianza simple, por eso lo dejé para el final. Tarea. Es una varianza típica Gracias. para que le tomen foto. Y una desviación estándar también típica para que lo dejen ahí de tarea y lo resuelvan. Ok. Ambas son directas. Bien, son desviaciones estándar y varianzas. eh, Saqué la foto de 7. sí, la fórmula se la recuerdo para calcular la varianza, que es S al cuadrado, es la suma entre cada dato menos el promedio elevado a 2 dividido entre n, que es el total de datos. Y la desviación estándar correspondía a la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya, chicos? Sí. Bien. Bueno, la próxima clase, ¿dónde están ustedes aquí? Ya. La próxima clase, entonces, avanzamos al contenido siguiente. ¿Te parece? Ya. Ok. Ok. Bien. Mucho éxito, a seguir repasando, a seguir haciendo los ejercicios, a seguir estudiando, no dejarse ganar Felipe, Jorge, Franco y Albert, Johnny, Johnny. repasar las cosas para atrás, porcentajes, ecuaciones de segundo grado, ecuaciones fraccionarias, reducciones algebraicas, productos notables, en fin, esas cosas, es decir, de la clase 1 hasta la clase de hoy, deberían estar continuamente haciendo ejercicios, ¿ya? Al menos uno. Felipe, un tironcito de oreja
No te puede pasar. Imagínate, vas por una tienda y te aparece hoy un descuento del 15%. No le vas a preguntar al vendedor, oye, ¿cómo calculo el 15% de lo que estás vendiendo? Tienes que saber hacerlo, Felipe. ¿Ya? Ahí un mini tironcito de oreja ahí para Felipe, ¿ya? Ya. Ya, chicos, feliz de verlos. Dale. Es corta la clase, me quedo corto. Eh, Deberíamos tener una horita más, pero bueno, son las condiciones, hay que aceptarlas. Les deseo una feliz semana. Nosotros nos vemos el otro miércoles. Los espero a la misma hora, mismo canal. ¿Estamos? Lucas, cuídese. Igualmente. Chao, chiquillos. Éxito. Chao, profe, cuídate. Muchas Sí, gracias. Chao. chao.